Atención, el ocaso del heredero. Ecuador vapulea al alfil de Trump y confirma la ilegitimidad de un gobierno nacido del fraude. Wow, este analista destroza y confirma lo que siempre hemos dicho nosotros. Oiga, ganar de la noche a la mañana con más de 10 puntos, qué locura. Perdóneme, señora Tamay, no les creo. Vamos a mirar. Daniel Noboa aprendió este domingo que el poder tiene límites. El millonario heredero de una fortuna bananera que gobierna Ecuador desde hace 2 años ha recibido una bofetada democrática tan contundente que hasta él mismo tuvo que tragarse el orgullo y reconocerla. Los ecuatorianos dijeron no. No a todo. No a las bases militares gringas, no a la constituyente de bolsillo, a quitarle financiamiento a los partidos, a reducir la asamblea. Eran 4 preguntas y han sido 4 rechazos. Un pleno al 15 en las narices del gobierno más mediático y al mismo tiempo menos efectivo de la historia reciente de Ecuador. Y es que Noboa cometió el error más viejo del manual político latinoamericano: confundir el ruido con poder real. Creyó que bastaba con repartir bonos mientras la gente se moría en los hospitales sin medicinas. Pensó que alcanzaba con capturar delincuentes frente a las cámaras, mientras 2025 se perfila como el año más violento de la historia ecuatoriana, con más de 25 asesinatos diarios. Marzo registró 835 homicidios, la cifra mensual más sangrienta jamás vista en el país. Pero ahí estaba el presidente, montando shows mediáticos, con la Secretaría de Seguridad gringa Kristi Noem paseándose a caballo por las costas, donde pretendía además reinstalar las bases militares estadounidenses que por fortuna Rafael Correa había expulsado en el 2009. El referéndum era de alguna manera su apuesta para consolidar un proyecto autoritario mal disimulado. Una constituyente sin claridad, sin anexos, sin explicaciones. Un cheque en blanco para reescribir las reglas de juego a su antojo. La oposición lo vio venir desde lejos, obviamente. Luisa González, del correísmo, lo dijo sin rodeos. Dijo: el pueblo votó con conciencia y Noboa no tiene respaldo. Leónidas Iza, el dirigente indígena que sufrió un atentado de los servicios de inteligencia de Noboa en agosto, celebró que fue la gente de a pie la que paró este intento de entrega total del país. Porque de eso se trataba. Las bases militares extranjeras no eran una cooperación inocente contra el narco, como está intentando decir Donald Trump en toda América Latina, sobre todo contra Venezuela ahora mismo. Era la vieja receta imperial de siempre. Esto es, entregar soberanía a cambio de una palmadita en la espalda de Washington. Y los ecuatorianos, hartos de décadas de intervención, le han dicho que no. 60% de rechazo, 60%. Una cachetada democrática, que dirían ustedes, que resonó hasta en los bonos soberanos, que se desplomaron al día siguiente, por cierto, como recordatorio de que los mercados también entienden cuando un gobierno pierde legitimidad. Y eso ha ocurrido. Vamos a ver este vídeo. Este era el momento en el que sabían que iban a fracasar. A las 21 horas llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada en las 4 preguntas de referéndum y consulta popular. Una tendencia marcada. 2025. Lo más patético, además, fue ver al oficialismo intentando maquillar después la derrota. Los legisladores de Acción Democrática Nacional salieron a decir que no era un revés, realmente. Que iban a trabajar duro, que el compromiso se estaba fortaleciendo. El mismo libreto gastado que han utilizado absolutamente siempre cuando el poder recibe un golpe y no sabe demasiado bien qué hacer con él. Pero los números obviamente no mienten. Con el 99% de las actas escrutadas, el no ganó en todas las preguntas. No a todo. En la constituyente, 61,6%. En las bases militares, 60,6%. En quitar el financiamiento a partidos para que solamente se puedan presentar multimillonarios, 58%. Aquí ponía Daniel Noboa: nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, intentando esconder las lágrimas. Y en quitar financiamiento, en reducir asambleístas, 53,4%. Perdió en todo. En todo. El contexto hace aún que la derrota sea más humillante. Porque Noboa mañana también lo tenía todo a su favor.
una mayoría en la Asamblea conseguida con transfugismo y negociados, es decir, con transfugismo comprado, un consejo electoral dócil que rara vez lo incomoda, repartió además ayudas sociales como si fueran caramelos, presentó delincuentes capturados cada día como trofeos de caza y hasta trajo a la gringa, la estadounidense esta Noem, para que le diera su bendición imperial. Y con todo ese aparato, con todo ese dinero, con toda esa propaganda, y aún así el pueblo le dijo que no, en la cara. Es que los ecuatorianos están viviendo en un país que Noboa no ve desde su burbuja del poder, desde su burbuja de multimillonario. Un país donde los hospitales públicos no tienen medicinas, donde los pacientes de diálisis mueren por falta de tratamiento, donde el primer trimestre de 2025 registró 2.458 asesinatos. Un país donde el gobierno elimina el subsidio al diésel, despide a 5.000 funcionarios públicos, fusiona ministerios para favorecer el extractivismo, pero tiene plata de sobra, eso sí, para shows mediáticos y contratos millonarios con empresas de los familiares del presidente. Para eso sí que hay dinero. La crisis de salud, además, es especialmente reveladora en el fracaso de este gobierno. Se ha declarado la emergencia sanitaria en septiembre. El Ministerio de Salud lo declaró en octubre. Hay hospitales sin insumos, sin medicamentos, sin turnos, algunos sin alimentos ni siquiera para los propios pacientes internados. Y mientras tanto, el gobierno, gastando millones en generadores eléctricos incompatibles con el Sistema Nacional de Electricidad, pagando 149 millones de dólares sin ningún tipo de resultado, preparando el terreno para que los apagones de 14 horas del año que viene se vuelvan a repetir. Del año pasado, perdón, se vuelvan a repetir. La respuesta popular no fue solamente en las urnas en este caso. Antes del referéndum ya había señales claras. El paro nacional que duró del 22 de septiembre al 22 de octubre, cuando tuvieron que dar marcha atrás con el diésel. La marcha de 100.000 personas, por ejemplo, en Cuenca, contra el proyecto minero Loma Larga. La movilización ambiental también más grande de la historia del país. La resistencia indígena que, a pesar de la presión y de los atentados, salió también a las calles y organizó el voto por el no, claramente con una eficacia que el aparato gubernamental no pudo contrarrestar ni siquiera imaginar. Y es que este referéndum destapó algo más profundo que una simple derrota electoral. Reveló que el proyecto de Noboa es puro humo. Un gobierno de herederos que creen que el país es su hacienda particular, que pueden manejarlo como si fuese también una empresa familiar, que basta con buen marketing y con shows mediáticos para gobernar. Pero Ecuador no es una exportadora de bananas, es un país complejo, con una sociedad civil organizada, con memoria histórica también y sobre todo con dignidad. El rechazo a las bases militares fue especialmente significativo, obviamente. Los ecuatorianos no olvidan los abusos cuando los gringos estaban en Manta hasta el 2009. No se tragaron el cuento de que ahora sí se necesita sí o sí tutela extranjera de los Estados Unidos y mucho menos de Donald Trump. Y mucho menos cuando esos problemas los agrava el mismo gobierno porque los usa de excusa. Porque mientras Noboa posaba con esta señora gringa, con Kristi Noem, el narcotráfico seguía controlando puertos enteros. Las bandas seguían matándose en las cárceles con más de 500 reos asesinados en 4 años y las calles seguían tiñéndose de sangre. La ironía es realmente brutal. Noboa ganó su reelección en abril con más del 55% y apenas 7 meses después el 60% le dice que no a su proyecto político. Ese es el desgaste de un gobierno que prometió seguridad y entregó el año más violento de la historia, que prometió eficiencia y entregó hospitales colapsados, que prometió soberanía y quería entregar el territorio a bases extranjeras de nada más y nada menos que los propios Estados Unidos de América. Los analistas están coincidiendo todos en que el mensaje es bastante claro. Rectificación o directamente hundimiento. Pero Noboa ya mostró de qué está hecho con su reacción. Un tuit, lo hemos visto antes, diciendo que respeta la voluntad popular y que seguirá luchando. Que es la misma retórica vacía de siempre. No hay autocrítica. Lo he hecho mal, se ha perdido porque lo hemos hecho mal. No. No hay cambio de rumbo anunciado, no hay reconocimiento real del fracaso, solo la promesa de seguir haciendo lo mismo con las herramientas que tiene. Y ahí está el problema. Las herramientas que tiene son las mismas que lo llevaron a este fracaso. Un aparato de propaganda que confunde ruido con gestión. Una visión autoritaria que busca concentrar poder sin ofrecer soluciones. Una subordinación a Estados Unidos, a Donald Trump, que compromete la soberanía sin mejorar la seguridad. Un modelo económico del Fondo Monetario Internacional, del FMI, que ajusta siempre por abajo, mientras los contratos millonarios van a parar a manos familiares, curiosamente. Lo más grave es que Ecuador, mientras esto ocurre, no puede esperar.
Cada día que pasa son 25 personas más asesinadas. Cada día son pacientes muriendo en hospitales sin medicinas. Cada día es más extractivismo, destruyendo territorios enteros para dárselo a los Estados Unidos. Más militarización ridícula sin resultados. Más shows mediáticos, mientras el país se hunde. Y Noboa, en su burbuja de poder en la que se vive maravillosamente bien, sigue creyendo que el problema es de comunicación. No lo hemos explicado bien. No es un problema de comunicación, es de gestión. El triunfo del no es, en el fondo, un acto de resistencia democrático imprescindible. Un recordatorio de que el poder tiene límites, de que la soberanía no se negocia, de que los pueblos tienen memoria. Los ecuatorianos no se dejaron comprar con bonos de última hora, ni se dejaron asustar con la propaganda del miedo, cuidado con los narcos, no se dejaron engañar con shows mediáticos diciendo que tenía que venir Estados Unidos para salvar. Votaron con conciencia, votaron con dignidad. Pero la batalla obviamente no termina ahí. Noboa tiene todavía 3 años de mandato y una mayoría en la Asamblea, conseguida, como os dije antes, con transfugismo. Las leyes autoritarias siguen su curso, la militarización continúa, los contratos turbios se detienen y la claudicación delante de Estados Unidos también continúa. La Corte Constitucional, que ha firmado algunas iniciativas del gobierno, sigue bajo presión. Y Estados Unidos, con Donald Trump de vuelta en el poder, no va a dejar de presionar por esas bases militares que el pueblo ha rechazado, pero no se extrañen que acaben imponiendo de alguna manera. La pregunta ahora es, ¿qué hará la oposición con este triunfo? El correísmo y el movimiento indígena fueron los grandes articuladores del no, pero necesitan traducir esa victoria en un proyecto político alternativo y sólido. No basta con simplemente frenar el autoritarismo de Noboa con este referéndum. Hace falta construir una protesta que enfrente la crisis de seguridad sin militarización, que recupere el sistema de salud pública, que detenga el extractivismo depredador y que recupere la soberanía delante de Estados Unidos sin aislamiento. Ecuador ahora está en una encrucijada, en un momento complicado. Por un lado, un gobierno debilitado, es cierto, pero todavía con poder, empeñado en su proyecto autoritario y neoliberal. Y por otro, un pueblo que demostró que no está dispuesto a entregar sus derechos ni su soberanía. Y por el medio, una crisis de violencia que no da tregua, una crisis económica que golpea a los más pobres y una crisis ambiental que amenaza el futuro del país. El referéndum del 16 de noviembre del 25 pasará a la historia como el día en el que Ecuador le dijo no al autoritarismo disfrazado de modernización, pero también como un recordatorio de que las victorias democráticas son siempre muy frágiles, que requieren de vigilancia permanente, de organización sostenida, de lucha constante. Noboa puede haber perdido el referéndum ahora, pero no ha perdido el poder, no seamos ingenuos. Y mientras lo tenga, seguirá siendo una amenaza para la democracia, la soberanía y la dignidad del pueblo ecuatoriano. La elección es clara no solamente para aquí, sino para toda América Latina. Los herederos de fortunas que llegan al poder prometiendo orden y progreso terminan siendo más de lo mismo. Marketing sin gestión, autoritarismo sin, por supuesto, seguridad y sumisión sin desarrollo. Y al final son los pueblos, ya se ha vivido en 1000 ocasiones en América Latina, los que, cuando se organizan, cuando resisten y cuando votan con conciencia, pueden parar hasta los proyectos más ambiciosos del poder. Ecuador lo ha demostrado este domingo y ahora les toca defender esa victoria. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre esta derrota de Noboa. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós. Como ustedes vieron, es increíble el análisis que hace este joven y realmente es un análisis bien puesto. Me gustó la manera como lo dice, ecuatorianos, con sostenibilidad. En definitiva, el rotundo triunfo del no ha corrido el velo que cubría la verdadera situación política del Ecuador. No estamos ante un gobierno simplemente impopular, sino ante un régimen espurio cuya presencia en el Palacio de Carondelet nace de un fraude electoral que la justicia se negó a investigar y que hoy las urnas confirman. Al rechazar las pretensiones de Noboa y su equipo de ineptos de desmantelar la Constitución y entregar el país a intereses foráneos, los ecuatorianos han enviado un mensaje claro. La memoria del fraude de abril sigue viva y la resistencia democrática ha despertado para poner límites al poder abusivo. Noboa podrá detener el control de las instituciones, pero ha perdido definitivamente la calle y el consentimiento de los gobernados. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete.
No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.